Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, hoy vamos a estar analizando la película Tenet con las actuaciones de John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Kenneth Branagh, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo. Tenet es una película de acción, suspenso y ciencia ficción del 2020, escrita y dirigida por Christopher Nolan, quien también la produjo junto a su esposa Emma Thomas. Christopher Nolan concibió la idea durante más de 20 años. El título es un palíndromo y una alusión a la Plaza Saturn. Un palíndromo es una palabra, frase, número o secuencia que se lee igual al derecho que al revés. El término palíndromo proviene del griego palindromen, que significa correr hacia atrás o ir en reversa. Tenet significa sostener, mantener, sustentar, conservar, comprender, poseer o dominar. El aspecto de ciencia ficción de la película consiste en invertir el tiempo de las cosas y las personas, lo que resulta en lo que se le llama la reversibilidad del tiempo. Nolan continuó su colaboración con Warner Brothers y su productora Syncopy para la producción y distribución de la película. La búsqueda de location se llevó a cabo en febrero y abril del 2019. El Lina Hall fue elegido para la ópera de Kiev debido a su arquitectura brutalista. El cast que vemos en la película fue elegido en marzo del 2019 y solo se les permitió leer el guión mientras estaban encerrados en una habitación. Nolan seleccionó a Washington después de ver su actuación en BlacKkKlansman. Washington escribió diarios expandiendo la historia del protagonista. Pattinson basó algunos de los manierismos en el periodista político Christopher Hitchens. Originalmente Kat iba a ser una mujer mayor, pero Debicki en Widows hizo tan buen trabajo que él quiso que fuera ella. El casting de Dimple, Aaron, Clemens, Michael y Kenneth se anunció al inicio del rodaje. Michael Caine solo recibió las páginas del guión que incluían lo que se filmó en su único día de trabajo. Branagh reprogramó la producción de su propia película Death on the Nile para formar parte de esta. Y por último, Himesh Patel se unió a la producción en agosto. El supervisor de efectos especiales Scott R. Fisher vio películas y documentales de la Segunda Guerra Mundial para encontrar puntos de referencia basados en la realidad. El diseñador de vestuario Jeffrey Kurland y su equipo cortaron y cosieron la ropa para la película en los Estados Unidos. El diseñador de producción Nathan Crowley ordenó alrededor de 30 relojes de pulsera militares de Hamilton para utilizarse. La fotografía principal comenzó el 22 de mayo del 2019 en Los Ángeles y se llevó a cabo en 7 países: Dinamarca, Estonia, India, Italia, Noruega, UK y Estados Unidos. El rodaje de Estonia tuvo lugar en junio y julio, cerrando Lina Hall y Pärnu Highway I-67. El Kumu Art Museum se duplicó como el Puerto Franco de Oslo. De julio a agosto se filmaron escenas en la costa de Amalfi, Italia, y en Cannon Hall, en Reino Unido. A principios de septiembre, en la azotea de la Ópera de Oslo, en el Hotel de Tif, en Noruega, y en Nysted Wind Farm, en Dinamarca. Hubo un rodaje de 5 días que tuvo lugar en Mumbai, específicamente en Breach Candy Hospital, Café Modegar, Colaba Causeway, Colaba Market, Gateway of India, Grand Road, Royal Bombay, Judge Club y el Taj Mahal Palace Hotel. En lugar de utilizar miniaturas y efectos visuales o props, Christopher Nolan decidió comprar un Boeing 747 para la escena del accidente aéreo.
Tenet terminó el 12 de noviembre después de 96 días de rodaje. El diseñador de sonido Richard King envió un equipo a varios lugares para grabar sonido específicos para la película. Jennifer Lame reemplazó al editor de Nolan Lee Smith y Andy Lockley supervisó los efectos especiales con un equipo de 300 empleados. Ludwig Göransson compuso la música de la película después de que Hans Zimmer rechazara la oferta para trabajar en Dune. Göransson investigó la composición de la música que querían utilizar. Querían que estas melodías sonaran igual al derecho y al revés. También experimentó con ruidos industriales distorsionados y grabó la respiración de Nolan para representar la respiración del personaje Sator. La primera sección de grabación tuvo lugar en noviembre del 2019 y continuó hasta principios del 2020. Como en ese tiempo estaba la pandemia, Göransson grabó a los músicos en su casa. El estreno de Tenet estaba previsto para el 17 de julio del 2020, pero se retrasó varias veces debido a la pandemia. Finalmente se estrenó en 70 países el 26 de agosto del 2020, en ciudades seleccionadas de Estados Unidos y en China el 14 de septiembre. La película se reestrenó en cines selectos incluyendo IMAX el 2021 y 2024. Christopher Nolan expresó que no estaba muy contento con la gestión del estreno por parte de Warner Bros., lo que entonces hizo que la siguiente película, que fue Oppenheimer, fuera financiada y distribuida por Universal Pictures en vez de Warner Bros. Tenet llegó a formato físico en diciembre del 2020 y la tiraron en HBO Max en mayo del 2021. Tenet fue nominada a Mejor Diseño de Producción y Mejores Efectos Visuales en la edición número 93 de los Óscares, ganando Mejores Efectos Visuales. En la edición número 74 de los Premios de la Academia Británica, la película ganó el premio a los Mejores Efectos Visuales Especiales y también ganó un premio en la misma categoría en la edición número 26 de los Critics' Choice Awards. Recibió una nominación a Mejor Banda Sonora Original en la edición número 78 de los Globos de Oro. Tenían un budget de 205 millones y hasta el momento de esta grabación han recaudado 365.9. Esta película yo la vi en casa de mi amigo Elliot en un televisor de creo que era de 40 o 43 pulgadas. Él ya la había visto cuando salió, pero quería verla otra vez y me invitó a su casa. Yo me acuerdo cuando salió y la quería ir a ver al cine, pero estaba la pandemia y había muchos cines que estaban cerrados y no me quería exponer a estar tirándome para el cine y que me enfermara. Cuando la volvieron a tirar, no la vi porque ya la había comprado en 4K. Yo, para el que sigue este podcast, ¿verdad? Yo soy fanático de Christopher Nolan. La primera película que yo vi de él fue Batman Begins, pero tenía un pana en la escuela de cine, Richard Montalvo, que él estaba aquí en el podcast también, que a él le encantaba Nolan, y entre los dos nos motivábamos para comprar más y ver más películas. Yo creo que la segunda que yo vi de él, que me gustó, fue Following, que fue su primera película, y como que ahí seguí, después Memento, y seguimos por ir para allá. Si hacemos un movie summary, tenemos armado únicamente con la palabra Tenet y luchando por la supervivencia del mundo, el agente de la CIA, el protagonista, viajan a través de un mundo de espionaje en una misión global que se desarrolla más allá del tiempo real. Esto suena como lo que tú esperas de esta película, honestamente. Yo traté como que de buscar una explicación más fácil, pero esto es lo que es. La película empieza con el fuego a la lata. Empezamos intenso en un teatro de ópera en Kiev. Justo cuando la función está a punto de comenzar, ucranianos sacan pistola e interrumpen en el lugar, disparando al director y aterrorizando a la orquesta y a los clientes que estaban en el cuarto. Fuera del edificio, un equipo SWAT encubierto se prepara para entrar. Tiran unas bombas de gas en el lugar para dormir a los clientes y artistas mientras entran para rescatar a un espía comprometido y recuperar un artefacto desconocido que están buscando. Empezamos
bien intenso y estamos confundidos. Yo estaba como tratando de descifrar todo y estaba pasando todo muy rápido. Un hombre sin nombre que lo conocemos como el protagonista identifica al espía con la frase vivimos en un mundo crepuscular o como le dicen en inglés, we live in a twilight world. A lo que el hombre responde y no hay amigos al anochecer. Después de que el espía es recuperado, el equipo se encarga de las bombas que habían tirado y ya los pistoleros ya se habían ido. El protagonista baja para recuperar las bombas y ve un agujero de bala. Un agente desconocido con una etiqueta roja en su backpack interviene y parece recibir la bala mientras vuela hacia atrás, de donde fue disparada. Luego los agentes arrojan las bombas a las barandas donde no hay clientes y explotan. Mientras los agentes escapan, el protagonista lo capturan. Y aquí tengo una observación. La cinematografía, iluminación y la música están a todo gender. Excelente. Porque te hacen sentir la adrenalina o el estrés de la escena. El hombre se despierta entre dos vías de tren mientras sus captores lo tienen amarrado y otro agente está intentando torturarlo para obtener información. El protagonista intenta tomar una pastilla de cianuro, pero uno de los muchachos que estaban ahí se dio cuenta y se la quita de la boca. El otro agente que estaba en el suelo saca la suya y el protagonista salta por ella y se la toma. Aparentemente murió. Más tarde se despierta en un hospital, ya que esto era solo una prueba, lo que significa que la pastilla era falsa, pero todos sus colegas están muertos. Su jefe Víctor los recluta para una nueva misión bajo una organización llamada Tenet, ya que este trabajo tiene que ver con salvar el destino del mundo. El protagonista lo llevan a conocer a una mujer llamada Laura y ella está mostrándole cómo funcionan las cosas relacionadas con la misión. Aquí tengo una observación. El concepto de Tenet suena interesantísimo right away. Está right in my alley, ahí como que sci-fi. Ella le da un arma con un cargador vacío y le pide que la apunte a una piedra. La bala en la piedra vuela de regreso a la pistola. En vez de salir de la pistola, vira para atrás. Laura explica que la circulación de la bala está invertida, lo que significa que está pasando hacia atrás a través del tiempo o en reversa. A través de las pruebas, el protagonista ve que puede atrapar o mover las balas invertidas en la posición correcta. Las personas que están a cargo de la situación han juntado más objetos que también están invertidos y su plan es encontrar la fuente de estas balas antes de que los creadores puedan usar su tecnología para transportar objetos peligrosos manipulando el tiempo, como armas nucleares, por ejemplo, utilizando esta técnica. Y aquí tengo una observación, nuevamente, la iluminación y composición de escena está bien estructurada, es buenísima. Aquí también nos explican que esta información no vale la pena tratar de entenderla, simplemente se hace. Y esto me gustó porque se lo dicen al protagonista, pero están hablando con nosotros, como que mira, no te rompas la cabeza, esto simplemente funciona. No vamos a entrar en detalles y fórmulas y vamos a coger aquí un examen en el cine o en tu casa para poder entender esto. El protagonista rastrea las balas hasta un hombre llamado Sanjay Singh. Llama a Víctor para pedir ayuda y así infiltrarse en la casa de Sanjay. El protagonista se encuentra con un hombre local llamado Neo, quien fue enviado para ayudarlo. Los dos usan unas cuerdas como si fueran de esas de bungee jumping para subir al edificio donde vive Sanjay. Mientras están interrogándolo, descubren que con quien deben hablar es con la esposa de Sanjay, que se llama Priya. Ella trabaja para Tenet. Priya habla con el protagonista y le dice que las balas provienen de un ruso llamado Andrei Sator. Él pertenece a un grupo pequeño de personas con poder y riqueza que influyen en el gobierno y la riqueza del país.
Andrei aparentemente puede comunicarse con el futuro. Priya le dice al protagonista que se acerque a Andrei y descubra cómo produce estas balas invertidas. El protagonista se reúne con Sir Michael Crosby en un restaurante. Crosby le cuenta cómo Andrei creció en una ciudad secreta soviética que sufrió un gran accidente y luego se usó para pruebas subterráneas. Andrei salió de allí y construyó una fortuna antes de quedarse en Inglaterra y casarse con una mujer llamada Catherine Barton, de quien ahora está distanciado y están teniendo problemas en su matrimonio. Crosby sugiere que se acerque a Andrei a través de Kat y le da al protagonista una pintura falsa de Goya que es una de dos. La otra fue comprada por Andrei. Así se puede juntar por el atractivo de que él tiene la segunda pintura. Después de observar a Kat con su hijo Max, el protagonista la conoce y se entera de que Andrei la está chantajeando y la está amenazando con exponer su participación en el fraude de la pintura. La última vez que fueron felices fue en su yate en Vietnam, pero él le ofreció la oportunidad de irse con la condición de que nunca volviera a ver a Max. Y pues Kat no quería eso porque es su hijo. Kat reaccionó con rabia y se fue con Max, y mientras se alejaba, observó a una mujer saltando del yate. Momentos después, algunos de los secuaces de Andrei llegan para escoltar a Kat. Algunos se quedan en la cocina mientras el protagonista intenta seguirla y él los repele. Kat incluso ve cuando un secuaz cae por la puerta antes de que se la lleven. Y aquí tengo una observación. La película tiene alta y baja y hay muchas escenas que hablan donde nos están dando información valiosa y no molesta porque en las escenas de acción estamos apretados en el asiento. Buena determinación de tener como que momentitos más suaves y los de acción, adrenalina pura. Kat llama al protagonista y trata de que le robe la pintura de vuelta. Él trabaja con Neo y un contacto llamado Mahir para entrar en una instalación de almacenamiento que tiene Andrei en el aeropuerto de Oslo. Después de que Neo reúne información sobre el lugar, determina que la seguridad será muy estricta, por lo que entonces está planificando estrellar un avión contra el hangar como distracción. Junto con un equipo, el grupo lleva a cabo su plan mientras el protagonista y Neo entran en la instalación bajo otra identidad. Y aquí tengo una observación. Las escenas de enfrentamiento o peleas son bien energéticas. El art direction, los escenarios y locations están bien calculados, incluyendo los heists que hacen, súper calculados. El avión de carga que contiene 1 tonelada de lingotes de oro se estrella y los dos se dirigen a una sala donde encuentran un espacio separado por una ventana de vidrio con una máquina en ambos extremos. La ventana tiene agujeros de bala que el protagonista dice que provienen de un evento que aún no ha sucedido. Quiere decir que la persona que estaba ahí también conoce de Tenet. La máquina se abre y salen dos hombres idénticos. El que está al lado de Neo lo pasa corriendo, pero el otro, que está invertido, empieza a pelear con el protagonista. El antagonista busca un arma invertida que atrapa las balas de los agujeros, y aquí es que el protagonista cae en cuenta de que esta persona es la que está invertida. Neo regresa después de desenmascarar al otro hombre, pero impide que el protagonista mate al antagonista que está peleando con él. Justo cuando parece salir volando por la puerta de carga, se posicionan de forma segura antes de que un equipo de extracción entre en la instalación. El protagonista se reúne con Priya en un barco donde se enteran de que las máquinas se llaman torno o lace, que es lo que invierte el tiempo y fue hecho en el futuro. Ella también les recuerda que no mate a Andrei antes de que sepan qué conexión tiene con el futuro y cómo llegar allá. A Kat le dicen que la pintura fue destruida y más tarde organiza una reunión con Andrei. El protagonista se une a ellos y a otros para una cena donde Andrei parece tratar de amenazar al protagonista,
por su supuesta participación con Kat, ya que él los ha visto juntos. El protagonista logra que Andrei organice un viaje en barco para la mañana siguiente y así discutir la ópera. Antes de que Kat y Andrei se dirigieran a encontrarse con el protagonista, él le dice que su instinto le dijo que moviera el cuadro antes del accidente. Se reúnen con él y tienen una breve discusión antes de que Kat intente ahogar a Andrei. El protagonista entonces gira el barco para rescatar a Andrei. Kat lo reprende por ello, así como por mentirle sobre la pintura falsa. Andrei entonces pide reunirse con el protagonista para pagarle y él le pide no solo que no tome represalias contra Kat, sino también que le ayude a adquirir un estuche de plutonio que Andrei tiene en la mira. Andrei relata haber sacado plutonio de su ciudad natal y haber matado a un compañero de trabajo para evitar que nadie más consiga mejores oportunidades. Va a su habitación con Kat y la amenaza declarando explícitamente que si no puede tenerla, nadie va a poder. Andrei entonces sale cuando un helicóptero desciende con una caja que tiene lingotes de oro. El protagonista observa cómo Andrei golpea a otro hombre hasta la muerte con un lingote de oro. Lo cogen y lo agarran, y esto lo que le deja saber a él es que el protagonista puede ser espía del ese mundo crepuscular o Twilight World que hablamos al principio, pero no le logra sacar información, así que no está seguro. Entonces lo deja ir y accede a ayudar a conseguir el plutonio que estaban hablando en la escena pasada. El protagonista se reúne con Neo para llevar a cabo el heist del plutonio, y aquí tengo una observación. Esto es un heist épico, está fríamente calculado al dedillo. El guión le metieron caña en esta secuencia. Brutal. Mientras tanto, Kat y Andrei tienen otra confrontación por su intento de matarlo, ya que ahora ella tiene un arma apuntándole. Él la golpea y luego la toma como rehén. El protagonista y Neo siguen a un camión y hacen que su equipo use otros vehículos para rodear el camión, permitiéndole al protagonista entrar y tomarle el estuche de plutonio. Aquí él se da cuenta que cuando lo abre que el objeto no es plutonio, sino un artefacto diferente por completo. La guagua de Andrei se acerca a ellos mientras les muestra que están apuntando con un arma a la cabeza de Kat. Un carro que está invertido, que antes parecía estrellarse, pasa entre ellos conduciendo en reversa y el protagonista parece lanzar el estuche a Andrei y trata de llegar al otro carro para poder salvar a Kat. Después de que los vehículos se detienen, los hombres de Andrei disparan al protagonista y a Neo. Y aquí tengo una observación. Me doy cuenta que la música es el highlight de esta escena porque te ponen en tensión. El diálogo y la música técnicamente juegan el uno con el otro y tengo que estar subiendo y bajando el volumen del televisor. El protagonista es capturado y llevado a una habitación separada, parecida a las de las instalaciones en Oslo. Andrei tiene a Kat mientras están invertidos y exige saber dónde está el plutonio. Llega incluso a herir a Kat en el abdomen con una bala invertida. El protagonista le dice que el plutonio está en el BMW invertido que le pasó a las millas cuando estaban tratando de salvar a Kat. Después de que Andrei se va, otros agentes de Tenet, liderados por Neo y el agente Ives, entran para matar a los hombres, salvan al protagonista y a Kat, pero ella está muriendo por la herida de bala. Y aquí tengo otra observación. Esta extracción es tremendo setup. Este montaje completo para salvar a Kat, majestuoso. El protagonista sospecha de Neo después de saber que siempre estuvo involucrado con Tenet, pensando que llevó a Andrei a saber más de lo que dice. Revela que mintió sobre la ubicación del artefacto. El protagonista intenta salvar a Kat llevándola a través del torno o la máquina para llevarlos a la semana anterior. Entra por la máquina con una máscara respiratoria que es interesante porque los pulmones invertidos no soportan el aire normal y viceversa. Un tanque de oxígeno no le va a funcionar
correctamente. Conducen hasta el momento de la persecución donde termina el BMW que se estrella. Y aquí tengo una observación técnica. Me di cuenta de que cada vez que jugamos con el tiempo, el aspect ratio de la película cambia de widescreen con las barritas arriba negras a full aspect o full screen. Yo la estaba viendo con Elliot y se lo mencioné y él me dijo, wow, yo creo que es verdad, yo no me había dado cuenta de que cada vez que el tiempo está invertido, la música cambia y el frame también. Después de que Andrei ve que lo que quiere no está allí, el carro explota, pero el rewind hace que el protagonista casi se congele. Después de que se recupera, él y Neo siguen adelante para llevar a Kat a través del torno y ir a la semana anterior a las instalaciones de Oslo. El protagonista entra revelándose a sí mismo como los antagonistas, lucha contra su yo invertido mientras Neo había visto que la persona a la que estaba persiguiendo era el protagonista. Luego todo vira en el tiempo y Kat está bien. Aquí tengo una observación. La colorización se me parece mucho a Hurt Locker o a District 9. Esta secuencia completa es impresionante cómo conectan un pedazo de la historia con otra. El protagonista se reúne con Priya de nuevo, donde aprende esta vez que los artefactos que Andrei está buscando están destinados a formar un dispositivo llamado algoritmo, que puede utilizar para invertir el mundo entero. Se dice que los humanos del futuro están utilizando el algoritmo para revertir los efectos del calentamiento global. Aquí tengo una observación. La música cuando está yendo al revés se distorsiona. Aquí creo que fue que me di cuenta. Como que, wow, espérate. Priya le dice al protagonista que él no es el único protagonista que es capaz de salvar el mundo, pero él cree que sí, cuando sugieren que sigan utilizando a Kat para acercarse a Andrei e impedir que utilice el algoritmo. Priya hace arreglos para que los dos se reúnan en un barco. Kat le dice al protagonista que Andrei se está muriendo en secreto de cáncer de páncreas y su plan es utilizar el algoritmo para suicidarse en el momento adecuado, invirtiendo a la humanidad y acabando con todo utilizando el mismo razonamiento que le había dicho a Kat. Si yo no puedo tenerte, me llevo todo contigo. Se sospecha que él cometerá el acto el día que estaban en su yate en Vietnam. El protagonista y Neo se reúnen con Ives y su equipo mientras se dirigen a una ubicación del punto muerto donde se ensambla el algoritmo y se activará. Lo que nos dan a entender también es que este algoritmo está en la ciudad secreta donde vino Andrei. Ives instruye a su equipo para que realice una maniobra temporal en la que la mitad de ellos se moverán normalmente en el tiempo y la otra mitad van a estar invertidas y así poder atravesar la zona. Mientras tanto, Kat se invierte para regresar al día en el yate y evitar que Andrei se suicide. Mientras los agentes de Tenet corren por la zona, se encuentran con un montón de explosiones. El protagonista se dirige a la zona de lanzamiento con la ayuda de Neo, así como de un agente enmascarado con una etiqueta roja similar a la del agente en la ópera que tenía el backpack. Pero no pueden alcanzar el algoritmo porque la puerta que se encontraron de frente estaba cerrada. El protagonista parece recibir un disparo de uno de los muchachos, pero como está invertido, el tiro ayuda al protagonista a atravesar la puerta y recuperar el algoritmo. Después de que el plan tiene éxito, Kat decide que no puede soportar a ver a Andrei morir feliz, pensando que ganó, así que deja caer protector solar y agua en el piso antes de dispararle a Andrei en el pecho. Luego usa el piso que resbala a su favor para empujar su cuerpo fuera del yate, donde se golpea en la baranda de camino, matándolo hacia abajo. Kat luego sale del yate revelando que su yo del pasado fue testigo de su propio salto. O sea, la persona que ella vio un montón de escenas atrás tirándose del barco no era otra muchacha y que le estaba haciendo infiel, era ella misma. Y Kat sale a reunirse con Mahir. Y aquí tengo una observación.
La muerte de Andrei en esta escena estuvo bien montada porque ella le saca la pistola, le dispara en el pecho, él cae y como hay sunblock en el piso, él resbala y cuando se cae, ella lo que hace es que lo empuja y cuando lo empuja, él se mete un cantazo en la cabeza con la baranda y ahí queda muerto y cayó. El protagonista, Ives y Neo, desmontan el algoritmo. Ives ordena a los dos que permanezcan escondidos o tendrá que matarlo, como diciendo, váyanse, ustedes no me ayudaron, yo me hago el chivo loco. Mientras Ives y Neo se alejan, el protagonista se da cuenta de la etiqueta roja en el backpack de Neo, lo que significa que él fue quien recibió el disparo cerca de la puerta y todo el camino de regreso a la misión de la ópera, Neo estaba allí. Se despide del protagonista revelando que fue él todo el tiempo quien reclutó a Neo para Tenet en el futuro y este es el final de una amistad que el protagonista aún no ha encontrado. En Londres, Priya y uno de los pistoleros observan a Kat mientras va a recoger a Max de la escuela y antes de que puedan acercarse a ella para matarla, el protagonista mata al mafioso y se sienta detrás de Priya en el carro de ella. Él le dice que él será el fundador de Tenet y que ambos estaban trabajando para él todo el tiempo. Como ella es un cabo suelto que sabe bastante información, el protagonista le dispara a Priya, la mata y se queda observando a Kat irse con Max a salvo. Y con esto se acaba la película. Yo sé que esta película es bien complicada. Es mejor verla que escuchar lo que le estoy diciendo. Yo traté de hacer un plot summary bastante general y fácil para correr la película, pero de verdad yo diría que esta película siéntese a verla y después escucha el episodio y a lo mejor puede entender un poco más lo que yo estoy hablando. Si lo escucha sin verla, se va a confundir a mitad de camino, porque tiene muchos layers. Como nota final, aquí yo tengo una nota que dice comida para el pollito. El argumento complejo de Tenet, las líneas del tiempo de los personajes y los detalles ocultos han creado diversas teorías e interpretaciones de nosotros los fans, como por ejemplo los palíndromos y anádromos aparecen a lo largo de la película en varias formas inspirados en el cuadrado Sator latino del siglo I. Las palabras de 5 letras del cuadrado aparecen como nombres y lugares en la película. Sator, Arepo, Tenet, Ópera y Rota. Varios personajes tienen líneas de tiempo complejas debido a la inversión y la reversión, en particular Neo, el protagonista, Sator y Kat. La inversión permite que existan múltiples versiones de un personaje simultáneamente, por eso es que vemos a Kat tirándose del bote y vemos a Neo cuando están tratando de hacerlo de la pintura, cuando salen de la máquina que se encuentran los dos, pero obviamente esto no lo sabemos hasta después. La inversión también establece paradojas del bootstrap, por lo que los eventos son causados por sí mismos en un escenario de quién vino primero, por ejemplo, el huevo o la gallina. No se sabe cuál es el orden cronológico hasta que tú llegas al final, que es como que tú entiendes ahí más o menos de que, ok, el protagonista fue el que llevó a cabo toda esta misión y reclutó a todo el mundo para hacer esto. Al principio de la película nosotros somos parte de esta misión y específicamente somos un peón. El libre albedrío es un tema en Tenet. Hay sugerencias de que el universo de Tenet es determinista, por lo que sucede siempre va a suceder. Y en consecuencia, posiblemente no hay libre albedrío. Sin embargo, los personajes, específicamente Neo, expresan incertidumbre sobre si la historia puede ser alterada y dicen varias veces durante la película, lo que pasó, ya pasó. Esto es un misterio que no se sabe. Vamos a lo que a ustedes les gusta y tengo aquí cuántos tanques de oxígeno necesitaremos antes de pass out por tratar de entender cómo funciona esto. Yo entiendo que esta película se merece un 9.5 de 10. Christopher Nolan lo ha hecho de nuevo, señoras y señores. Un aplauso para él. Esta es una de esas películas que tienes que ver
una segunda vez, una tercera vez para caer en sintonía. Yo la vi 2 veces y la segunda vez me la disfruté mucho más que la primera. Así mismo me pasó con la película de Get Out de Jordan Peele, porque ya no te tienes que fijar tanto en el guión y puedes notar otros detalles que la película está diseñada para brindarte. Pero esa primera vez es como que mucha información de cantazo y tu cerebro está quemándose. Tenemos un guión elevado, extremadamente calculado al dedillo para esta película. Se puede notar el ingenio de nuestro director y el crew que trabajó en este proyecto. Es una historia caótica, explicada poco a poco, y cuando llegas al final, todo conecta adrenalínicamente, satisfactoriamente también. Aunque no les voy a mentir, yo tuve que buscar información porque mientras hacía este episodio, habían escenas que me dejaban el hard drive y el SSD botando humo. Yo como que no entiendo, tengo que darle para atrás. Si nos vamos un poco más deep, tenemos el tema de la inversión temporal, y este es el tema central donde el tiempo puede avanzar y retroceder simultáneamente, generando cómo se percibe la causa y el efecto. Invita también a reflexionar sobre la capacidad de los personajes para cambiar el futuro en un universo donde éste afecta el presente, provocando preguntas sobre las decisiones humanas. La identidad de los personajes se conectan con diferentes líneas temporales, creando un sentido de perspectivas múltiples, y aborda cómo las decisiones de los personajes impactan la estabilidad mundial, centrándose en la posibilidad de un ataque global y las acciones que se tienen que tomar para prevenirlo. La estructura de la historia entiendo que va de la mano con los personajes, ya que ellos son los que guían este tren sin freno. En muchas de las escenas recordaba la línea cuando nos explican Tenet y la muchacha le dice al protagonista: no trates de entenderlo o de codificarlo, solo trabaja con lo que te di. Y esta es mi filosofía para llevarme bien con esta película. Entre los highlights diría la cinematografía, iluminación, ingeniería, edición de sonido, música, el guión. Yo creo que la edición es lo más que brilla, porque juega un papel importante en el pacing y el flujo de la narrativa también, específicamente durante las secuencias de acción. Las escenas del heist están todas bien pensadas, precisas, es emocionante. Hace tiempo que yo no veía una película que me dejara como así de loco. Y es impresionante ver cómo se va conectando todo hasta llegar al final. Entre mis escenas favoritas podría decir la escena de la extracción de Kat, esa completa, que es la que la tratan de salvar del tiro que le dio Andrei. Y si dijera una segunda, el heist de la pintura en el aeropuerto. Como bono, el setup de la muerte de Andrew me pareció genial, pero el heist con el avión, brutal. Mi personaje favorito es Neo, y si dijera un segundo, pues diría Kat. Los dos son personajes que no le tienen miedo al éxito a la hora de ejecutar cualquier plan. Se juntan con el protagonista y es mágico. John David Washington, el papel del protagonista, su actuación es súper convincente, muestra la confusión y la determinación del personaje a terminar la misión. Robert Pattinson se destaca por su carisma y la química, específicamente con Washington. Y Kat nos añade los beats emocionales con su relación siendo esposa del villano. Yo me acuerdo la primera vez que la vi, yo terminé con dolor de cabeza. Y yo creo que por eso fue que le quité .5. Como que mucha información de cantazo, tenemos un concepto magnífico e interesante, pero es complicado, es raro y es único. Parte de ese dolor de cabeza fue que la música se intensifica demasiado cuando vemos escenas de misiones, y esto como que me sacó de foco con la combinación de tratar de codificar lo que estoy viendo. Ya la segunda vez que la vi,
como ya sabía a lo que me estaba enfrentando, pues fue más fácil digerir la película. Pero esa primera vez yo me acuerdo hasta que le dije al pana, baja un poquito el televisor porque la música me está distorsionando y no me deja como disfrutarme la escena. También yo pensando como los locos, maybe nosotros o yo en este caso, no estoy ready para lo que Christopher Nolan quería contar en Tenet. Y quizás cuando llegue a los 50 y el cine siga progresando, nuestra mente se va evolucionando a la misma vez y vamos a empezar a comprender mejor. Un ejemplo de esto fue, yo vi Source Code en el cine con mi pana Richard y hicimos un podcast y no fue hasta que yo grabé ese episodio, años después que la volví a ver, que entendí lo que la película traía. Pero en aquel momento que yo la vi, que yo estaba como en segundo año de universidad en cine, no entendía. Y él me trataba de explicar y yo no entendía el concepto. Esto es cine que a lo mejor está bien elevado para mi mente plebeya. Y cuando llega a los 65 es que, diatre, sí, me acuerdo, Christopher Nolan. Porque voy a hablar así, que Christopher Nolan. Ahora fue que entendí ese hermano. La recomiendo para el aficionado de películas de espionaje. Si eres fanático de Christopher Nolan, indiscutiblemente es una de esas películas que tienes que ver y comprarla para tu colección. Tenet invita a la audiencia a reflexionar sobre la capacidad de los personajes para alterar el futuro, planteando preguntas sobre la toma de decisiones humanas. Nosotros terminamos con las neuronas a millón, con un final lleno de adrenalina, donde todas las historias se cierran de manera satisfactoria. Tengo un presentimiento de que Tenet se va a convertir en un clásico de cine mientras más tiempo vaya pasando. Lo que pasó también es que salió en esa temporada del COVID donde los cines estaban cerrados y la gente no fue a verla, aunque después cachó un poquito más de popularidad. Definitivamente la recomiendo. Ya con esto acabamos un 9.5 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast@gmail.com o seguirnos en redes sociales como Film Ignition Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes en la página oficial. También tengo el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Si quieres recibir correos electrónicos cada semana, cuando publique, tengo un tab en Film Ignition Pod que se llama ¿Quieres emails semanales? Llenan la forma y cada jueves te envío un email. Tengo el tab que se llama Butaca de Propuestas. Si quieres que añada alguna película al queue para discutirla, con mucho gusto la añado y la vemos. Tengo físico en el mundo digital, el blog, y es donde yo hablo sobre mi colección física de películas, que tengo como 1300 películas plus. Y está en formato de blog en la página de Film Ignition, como también videos en YouTube. Por último está el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Gracias por su apoyo, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Film Ignition. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Film Ignition es traído a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Film Ignition Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmignitionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.